Bienvenidos un dúa mu ese a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y listos para descubrir algo nuevo. Yo soy y como ya saben, AQN nos dedicamos a explorar esos rincones del mundo del entretenimiento que te atrapan, te hacen suspirar y te dejan con ganas de mu ese. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que me tiene completamente fascinada, uno que estoy segura que a muchos de ustedes también copyright N les encantaru, las series turcas. Su copyright lo que es tu N pensando, mu ese series turcas. ¿De verdad? Pero confuen en mu. Porque la serie que les traigo hoy es diferente, es especial, es simplemente adictiva. Prepárense para un torbellino de emociones, paisajes impresionantes, personajes carismáticos y una historia de amor que les robaru el aliento. Antes de que me lance de lleno a hablarles de esta joya televisiva, quiero invitarlos a que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ninguna de mis recomendaciones, anulisis y demu, ese contenido que preparo con mucho cariño más menos o para ustedes. Ademu ese al suscribirse, me ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Asu que ya saben, el voto superíndice 3 en rojo es tu au, esperándolos. Ahora empecemos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una serie que en mi humilde opinión superíndice 3N, redefine el concepto de romance televisivo, amor eterno, originalmente llamada Karasevda. Su copyright que el título suena un poco intenso y lo es, pero en el mejor sentido de la palabra. Esta serie no es solo una historia de amor, es una exploración superíndice 3N profunda de la pasión superíndice 3N, el sacrificio, la familia, el destino y las difíciles decisiones que tomamos cuando estamos enamorados. Amor eterno nos presenta a Kemal, un joven ingeniero de clase media, idealista y con grandes aspiraciones. Vive en un barrio humilde de Estambul y está completamente enfocado en sus estudios y en ayudar a su familia. Su vida da un giro de 180 grados cuando conoce a Nihan, una joven hermosa y adinerada que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Nihan es una artista talentosa, pero también copyright N se siente atrapada por las expectativas de su familia y por la presión superíndice 3N social. Desde el primer momento Kemal y Nihan sienten una conexión superíndice 3N innegable, una chispa que los atrae como un imu N. A pesar de sus diferencias sociales y de las complicaciones que surgen en su camino, se enamoran profundamente. Su amor es puro, sincero y lleno de promesas de un futuro juntos. Pero como suele suceder en las mejores historias de amor, el destino tiene otros planes. La vida de Nihan da un vuelco cuando su familia se enfrenta a graves problemas financieros. Para salvar a su hermano y evitar la ruina de su familia, se ve obligada a tomar una decisión superíndice 3N desgarradora, casarse con Emir Kozkoglu, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con ella. Emir es un personaje complejo, un villano que a pesar de sus actos, logra generar cierta empatía en el espectador. Su amor por Nihan es enfermizo y posesivo, y dispuesto a hacer lo que sea para mantenerla a su lado. Kemal, devastado por la decisión superíndice 3N de Nihan, decide dejar Estambul y buscar una nueva vida en una ciudad minera. Durante 5 o más menos trabaja arduamente y asciende en la empresa, convirtió copyright dándose en un hombre rico y exitoso. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no puede olvidar a Nihan. Su amor por ella sigue vivo, latente en lo mu, ese profundo de su corazón superíndice 3N. Cuando un accidente en la mina lo obliga a regresar a Estambul, Kemal se reencuentra con Nihan. El reencuentro es explosivo, lleno de emociones reprimidas y de preguntas sin responder. A pesar de que Nihan estuvo casada con Emir, la chispa entre ellos sigue intacta. Los dos se ven envueltos en un peligroso juego de secretos, mentiras y traiciones, mientras intentan luchar contra un destino que parece empeu más menosado en separarlos. Lo que hace que Amor Eterno sea tan adictiva es la química innegable entre los protagonistas, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Su interpretación superíndice 3N es magistral, logrando transmitir la intensidad del amor que sienten el uno por el otro y el dolor de la separación superíndice 3N. Cada mirada, cada gesto, cada palabra cargada de emoción superíndice 3N, haciendo que el espectador se sienta completamente involucrado en su historia. Pero Amor Eterno no es solo una historia de amor. La serie también copyright N explora temas como la desigualdad social, la ambición superíndice 3N, la venganza, la lealtad y la importancia de la familia.
Los personajes secundarios muy bien desarrollados y cada uno tiene su propia historia y motivaciones, lo que enriquece la trama y la hace aún muy interesante. Además, la serie rodada en escenarios impresionantes de Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y su rica cultura. La fotografía es impecable y la banda sonora es simplemente maravillosa, contribuyendo a crear una atmósfera superíndice 3 esfera muy rica y emotiva. La música te transporta a los lugares donde los personajes y te hace sentir lo que ellos sienten. A lo largo de sus 2 temporadas, Amor Eterno te mantendrá al borde de tu asiento, lleno de incertidumbre y de emoción superíndice 3N. Habrá momentos de felicidad, de tristeza, de tensión superíndice 3N y de desesperación superíndice 3N. Pero sobre todo te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por la persona que amamos. Ahora, quiero ser completamente honesta con ustedes, Amor Eterno no es una serie fácil de ver. Es una historia intensa y dramática que te tocará la fibra sensible. Habrá momentos en los que querrú gritar, llorar y hasta lanzar el control remoto contra la pared. Pero al final, te darú cuenta de que todo el sufrimiento ha valido la pena. Porque Amor Eterno es una serie que te marca, que te deja una huella imborrable en el corazón superíndice 3N. Y eso, en mi opinión superíndice 3N, es lo que la convierte en una serie imperdible. Asu que si buscando una serie que los haga suspirar, llorar, reír y reflexionar, no lo duden y denle una oportunidad a Amor Eterno. Les aseguro que no se arrepentirán. Pueden encontrarla en varias plataformas de streaming, asu que no tienen excusa para no verla. Preparen sus más menos vuelos, a como superíndice 3 dense en el sofu y rense para enamorarse. Bueno, mis queridos amantes de las historias de amor, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi recomendación superíndice 3N y que se animen a ver Amor Eterno. Recuerden que esta serie es una joya que no se pueden perder, una historia de amor que les robaru el aliento y los dejaru con ganas de muese. En resumen, hoy les he hablado de Amor Eterno, una serie turca adictiva que explora el amor, el sacrificio, la familia y el destino. Les he contado sobre sus personajes principales, su trama llena de giros inesperados y sus escenarios impresionantes. Y sobre todo, les he transmitido mi pasión superíndice 3N por esta serie que me ha robado el corazón superíndice 3N. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Amor Eterno, tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿Han visto Amor Eterno? ¿Qué copyright les pareció superíndice 3? ¿Qué copyright otras series turcas me recomiendan? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N descubran esta maravillosa serie, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse, me ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les encante. Asu que ya saben, el voto superíndice 3N rojo es tu au, esperándolos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco profundizando en el universo de Amor Eterno, más allá del romance asterisco asterisco. Pero esperen, aún hay más. Porque, como les dije, Amor Eterno es mucho más que un simple romance. Vamos a desmenuzar un poco más la trama, a analizar a los personajes con mayor profundidad y a explorar algunos de los temas importantes que se abordan en la serie. Créanme, hay un verdadero tesoro escondido en esta producción turca. Asterisco asterisco Kemal, el idealista con un corazón de acero asterisco asterisco. Kemal es el arquetipo del héroe romántico, pero con una complejidad que lo hace real y cercano. No es el príncipe azul perfecto, sino un hombre de clase trabajadora que lucha por sus ideales y por el bienestar de su familia. Su amor por Nihan es incondicional, pero también se ve enfrentado a la dura realidad de las diferencias sociales y a las imposiciones del destino. Lo que realmente me fascina de Kemal es su capacidad de resiliencia. A pesar del dolor y la traición, nunca pierde su esencia, su integridad.
Se convierte en un hombre exitoso, pero no se deja corromper por el poder ni por el dinero. Siempre recuerda sus orígenes y lucha por la justicia, incluso si eso significa poner en riesgo su propia vida. Su regreso a Estambul, convertido en un hombre poderoso, no es solo una búsqueda de venganza, sino también una oportunidad para recuperar el amor que perdió. Es un hombre atormentado por el pasado, pero que aún tiene esperanza en el futuro. **Nian, la princesa atrapada en una jaula dorada **. Nian es un personaje mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Aparentemente es la joven rica y privilegiada, pero en realidad vive atrapada en una jaula dorada, asfixiada por las expectativas de su familia y por las presiones sociales. Su amor por Kemal es auténtico y apasionado, pero se ve obligada a sacrificarlo para salvar a su hermano Ozan, un personaje con sus propios problemas y debilidades. La decisión de casarse con Emir es un acto de valentía y desesperación, pero la condena a una vida de infelicidad y sufrimiento. A lo largo de la serie, Nian evoluciona y se convierte en una mujer fuerte e independiente. Lucha por su libertad y por su felicidad, a pesar de las constantes manipulaciones de Emir. Nunca se rinde y siempre mantiene viva la esperanza de reunirse con Kemal. Su arte es una forma de expresión y de escape. A través de sus dibujos, Nian revela sus verdaderos sentimientos y sus anhelos más profundos. Es un personaje que te llega al corazón y te hace reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre las decisiones difíciles que a veces nos vemos obligados a tomar. Emir, el villano con un lado humano **. Emir es el antagonista principal de la serie, pero no es un villano unidimensional. Es un hombre inteligente, ambicioso y despiadado, pero también es un personaje atormentado por sus propios demonios. Su amor por Nian es obsesivo y posesivo, y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerla a su lado, incluso si eso significa recurrir a la manipulación, el chantaje y la violencia. Lo que hace a Emir un personaje tan interesante es su complejidad. A pesar de sus actos terribles, a veces podemos vislumbrar un lado humano, una vulnerabilidad que nos hace cuestionar si realmente es tan malvado como parece. Su relación con su padre, Galip, es una fuente constante de conflicto y resentimiento, y explica en gran medida su comportamiento. Emir es un personaje que amas odiar, que te genera repulsión pero que al mismo tiempo te intriga. Es un villano que te mantiene al borde de tu asiento, preguntándote qué será lo próximo que hará. *** Más allá del triángulo amoroso, temas universales ***. Amor eterno no se limita a contar una historia de amor complicada. La serie aborda temas universales que resuenan en el público de todo el mundo. ***, la desigualdad social ***, la diferencia de clases entre Kemal y Nian es un obstáculo constante en su relación. La serie muestra cómo las barreras sociales pueden impedir el amor verdadero y cómo el dinero y el poder pueden corromper a las personas. ***, el sacrificio ***, tanto Kemal como Nian se ven obligados a hacer sacrificios en nombre del amor, la familia y el deber. La serie plantea la pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a llegar por las personas que amamos y si vale la pena renunciar a nuestra propia felicidad por el bienestar de los demás. ***, la venganza ***, el regreso de Kemal a Estambul está motivado en parte por el deseo de venganza contra Emir. La serie explora los efectos destructivos de la venganza y si realmente puede traer la paz y la justicia. ***, la lealtad la lealtad es un tema recurrente en la serie. Los personajes se ven obligados a elegir entre la lealtad a su familia, a sus amigos y a sus propios principios. La serie muestra cómo la lealtad puede ser una virtud, pero también una fuente de conflicto y sufrimiento. ***, el destino el destino juega un papel importante en la historia de Kemal y Nian. A pesar de sus esfuerzos por estar juntos, parece que hay fuerzas superiores que se empeñan en separarlos. La serie plantea la pregunta de si realmente podemos controlar nuestro propio destino o si estamos a merced de fuerzas que escapan a nuestro control. ***, los escenarios de Estambul, un personaje más ***. No puedo dejar de mencionar la importancia de los escenarios de Estambul en Amor Eterno. La ciudad es un personaje más en la serie con su belleza, su historia y su rica cultura. Los lugares emblemáticos de Estambul, como el Bósforo, la Mezquita Azul y el Gran Bazar, se convierten en telón de fondo de la historia de amor de Kemal y Nian.
La serie muestra la vida cotidiana de Estambul, desde los barrios humildes hasta los palacios lujosos, ofreciendo una visión fascinante de la sociedad turca. La fotografía es impecable, capturando la belleza de la ciudad y creando una atmósfera mágica y emotiva. *** La música, el lenguaje del corazón ***. La banda sonora de Amor Eterno es simplemente maravillosa. La música te transporta a los lugares donde están los personajes y te hace sentir lo que ellos sienten. Las melodías son emotivas y conmovedoras, y complementan a la perfección la trama. La música se convierte en el lenguaje del corazón, expresando los sentimientos que a veces no pueden ser expresados con palabras. *** ¿Por qué Amor Eterno te atrapará? ***. En definitiva, Amor Eterno es una serie que te atrapará por muchas razones. ***. Una historia de amor apasionante y conmovedora. ***. Personajes complejos y bien desarrollados. ***. Temas universales que te harán reflexionar. Escenarios impresionantes de Estambul. Una banda sonora maravillosa. La química innegable entre los protagonistas. Pero sobre todo, Amor Eterno te atrapará porque te hará sentir. Te hará suspirar, llorar, reír y reflexionar sobre el verdadero significado del amor y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por la persona que amamos. Más allá del final, el legado de Amor Eterno. No les voy a revelar el final de la serie, porque quiero que lo descubran por ustedes mismos. Pero sí les puedo decir que es un final que te dejará pensando durante mucho tiempo. Es un final agridulce que te hará reflexionar sobre el destino, el amor y la pérdida. Amor Eterno es una serie que te marca, que te deja una huella imborrable en el corazón. Y eso, en mi opinión, es lo que la convierte en una serie imperdible. Su legado perdura en la memoria de sus fans, que siguen recordando y celebrando esta historia de amor que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Entonces, ¿te animas a sumergirte en el universo de Amor Eterno? No lo dudes más. Prepara tus pañuelos, acomódate en el sofá y prepárate para enamorarte. Les aseguro que no se arrepentirán. Bueno, mis queridos amantes de las historias de amor, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi recomendación y que se animen a ver Amor Eterno. Recuerden que esta serie es una joya que no se pueden perder, una historia de amor que les robará el aliento y los dejará con ganas de más. En resumen, hoy les he hablado de Amor Eterno, una serie turca adictiva que explora el amor, el sacrificio, la familia y el destino. Les he contado sobre sus personajes principales, su trama llena de giros inesperados y sus escenarios impresionantes. Y sobre todo, les he transmitido mi pasión por esta serie que me ha robado el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Amor Eterno, tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto Amor Eterno? ¿Qué les pareció? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran esta maravillosa serie, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse, me ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les encante. Así que ya saben, el botón rojo está ahí, esperándolos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.